Hola a todos. Mi nombre es Moisés Cota del Ángel. Bienvenidos y bienvenidas a este su canal titulado Resentimientos de la Nación. En esta ocasión les hablaré de las reformas estructurales de Enrique Peña Nieto, quien fue presidente ilegítimo de México del 2012 al 2018. En diferentes vídeos se discutirá cada una de estas reformas, si transformaron o movieron a México o no. Sin más preámbulos, comenzamos. Sobre el gobierno de Enrique Peña Nieto, 2012-2018. El gran sexenio del horror. Ensayo crítico de indignación nacional. ¿Las reformas del presidente Enrique Peña Nieto transformaron y movieron a México? El presidente de la República, de todos los mexicanos, al menos de la mayoría, luego de su toma de posesión, ilegítima, en la Cámara de Diputados, luego de dirigir unas mentiras al público en el Palacio Nacional, presentó sus 5 ejes centrales de su gobierno ya antes mencionados. Presentó después una serie de reformas estructurales que, lejos de mejorar la situación de México, la empeoró gradualmente en su sexenio. El presidente de la República, según la página del gobierno, se vio en la necesidad de un paquete de reformas estructurales, derivado de un diagnóstico claro sobre la situación en la que se encontraba México, y se encuentra aún, o peor. Gobierno, Reformas en Acción, 2013, párrafo 1. Si las reformas del presidente tienen el objetivo de mejorar la competitividad, la productividad económica y la condición social y económica del país, fueron un fracaso o jamás fueron emprendidas para su realización, ni siquiera para su culminación. Lo único que ha mejorado con sus reformas el gobierno es su incompetencia en todos estos aspectos, que dicen tratar en ellas y haber sofisticado una forma más de dominación y corrupción. Con las reformas dicen elevar la productividad cuando nos hacen trabajar por más horas por menos sueldo, la mayoría de los mexicanos estamos sin empleo, sin derecho a la antigüedad ni sindicato. Mújica, Reformas Estructurales, 2013, PAC. 2. Dicen ampliar y fortalecer los derechos, los cuales la mayoría de ellos desconocemos, los cuales pisotean los grandes patrones capitalistas y el gobierno, los cuales nos son negados. En cambio, solo nos quedan las obligaciones que si no cumplimos, la ley puede arrestarnos si defendemos los derechos que nos quedan, el derecho a la vida, a la salud, a la educación que gracias a los señores, principados del gobierno clasista, ahora los derechos son privilegios. Y dicen afianzar nuestro régimen democrático y de libertades cuando es todo lo contrario. Más bien quisieron decir, afianzar su régimen totalitario y de neoliberalismo. ¿La democracia y la libertad son acaso la intervención de policías y granaderos reprimiendo a los manifestantes, cansados del mismo gobierno de siempre, haciendo uso de la fuerza bruta y la violencia? ¿Qué acaso patria y libertad es acaso malinchismo y totalitarismo? Con estas reformas, lejos de llevar a México a su máximo potencial, estamos peor que antes, porque los únicos que prosperan son el presidente, los expresidentes pensionados, sus amigos diputados filiales y el gabinete. Además, los diputados de los demás partidos en la Cámara de Diputados viven en la gloria con esos grandes sueldos, mientras que los jornaleros y nosotros los honrados, la clase media y baja solo vivimos de la miseria que, de mala gana, nos deja el gobierno y las empresas. Muchos viven en el desempleo o en la cárcel gracias a estas reformas. Veremos cada una de estas reformas. La reforma laboral, según el gobierno, es para incrementar la oferta laboral, alentar la productividad de las empresas, y elevar la competitividad del país. 1. Favorecer el acceso al mercado laboral y la creación de empleos. 2. Fortalecer la transparencia y democracia sindical. 3. Otorgar mayores facultades de vigilancia a las autoridades del trabajo. 4. Fortalecer la equidad de género, inclusión y no discriminación en las relaciones laborales. 5. Modernizar la justicia laboral. Gobierno, Reforma Laboral, 2013, párrafo 1. Con cierta reforma las ofertas de empleo son para los que tienen experiencia, capacitación que tenemos que pagar o son infrahumanos. Con la misma ha aumentado el desempleo y se ha despedido a muchos trabajadores que realmente necesitaban su empleo, ahora duermen en la calle con su familia. Aumenta, en efecto, la productividad, así como la riqueza, el monopolio de las empresas mexicanas y, más aún, del extranjero. Por otro lado, disminuye el salario gradualmente de los trabajadores así como la calidad de vida y su prosperidad dentro de estos trabajos que se han convertido en el nuevo esclavismo. La mayoría de los sindicatos terminan por disolverse. Lo que en México menos necesita es la competitividad económica con otros países subdesarrollados y pisoteados por los Estados Unidos. Cierta estrategia no creo que valga la pena si este país no está hecho para competir, si está siempre por los suelos. Con esta reforma nos son negados la mayoría de los empleos, aún para los que somos buenos, aún por falta de experiencia, requisitos imposibles de conseguir, o simplemente los patrones nos rechazan por cuestiones personales y superficiales. Los empleos que conseguimos, si es que los conseguimos, son los más infrahumanos e inmundos, sobre todo para los que pasamos 4 o 5 años en la universidad, muy mal pagados, sin capacitación, sin futuro y de sueldo muy miserable. Sus nuevas formas de remuneración dejan mucho que desear. Somos contratados en algunos empleos para luego ser despedidos aún sin un tipo de explicación racional.
Fortalece la desigualdad en los demás empleados, el proselitismo de los superiores y el totalitarismo laboral, enriqueciendo a los jefes capitalistas, que tienen más dinero del suficiente, realizando recortes de presupuesto, bajándoles el sueldo a sus trabajadores y despidiendo a los peor capacitados por sus incompetentes supervisores. No cualquiera puede aspirar a un sindicato transparente ahora, porque la reforma lo ha convertido en un privilegio para los burgueses con títulos universitarios comprados. La negligencia en las autoridades del trabajo es más común en las empresas nacionales y transnacionales. Sus delitos jamás son castigados en cuanto a perjuicio de sus propios trabajadores que están debajo del organigrama. Sus violaciones a la ley del trabajo casi siempre pasan desapercibidas. Los empleados van lastimados o enfermos al trabajo bajo riesgo de despido si faltan a trabajar, bien podrían perder el brazo o morir dentro de las instalaciones del trabajo sin seguro de gastos médicos. Bien podrían no ser encontrados por la policía ni por el forense. Muchos de los trabajos son más sexistas. El jefe tiene que ser hombre y las secretarias con buen cuerpo para ser acosadas por el jefe y los empleados. En muchos aspectos se dan preferencia a las mujeres en la mayoría de los buenos empleos, porque los hombres se quedan en los empleos más peligrosos e infrahumanos en los que no los cubre el seguro. En muchos empleos no llega a la modernidad a la justicia laboral, aún por ley. Si muchos de los derechos del trabajador son negados y pisoteados sutil o indiscriminadamente, la justicia laboral es un mero incumplimiento o está muy lejos de su realización gracias a las obstrucciones burocráticas de las secretarias y de los jefes sindicales por conveniencia. En cierta reforma los jefes están menos obligados a respetar los derechos, el seguro social y las prestaciones de los trabajadores, así como su antigüedad, a la cual ya no tenemos derecho. Las nuevas contrataciones pueden eliminar el seguro médico y las prestaciones que teníamos por ley, así como a personal de color dando preferencia a los blancos en los mejores puestos. Además, se agilizan los despidos de cualquier obrero y el abaratamiento de la mano de obra para que el patrón se ahorre unos centavos, ahorrarse más de lo que tiene, poniendo en peligro la seguridad del público en general. Los empleos de prueba no son garantía de un empleo estable y sueldo fijo, los empleados de prueba son mulas de carga sobre los que se pueden decidir si se siguen exprimiendo como limones o son echados como la peor escoria de México. La vida laboral de nosotros los mexicanos es horrible, triste e improvisada por el poder. Creo que estamos mejor muriéndonos de hambre en el desempleo. Gracias por ver este video. Si te gustó, dale like, comparte y suscríbete para ver más de mis videos. Nos vemos en otro video, en la siguiente parte de las reformas. Hasta luego.